es fácil presa del enemigo, fácil para ser descalificado. Amén. No se puede involucrar. La versión antigua utiliza el término se embaraza. Las hermanas especialmente saben que el embarazo, aunque es un estado de bendición, amén, de privilegio, mas sin embargo obstaculiza muchas tareas, detiene el desempeño de algunas labores, no se puede llevar a cabo por el embarazo. Pablo está diciendo que no nos enredemos de esa forma, que no nos frustremos nosotros mismos, que no nos obstaculicemos nosotros mismos. No puede estar enredado en nada, amén, no tener nada dentro, algo que le robe la libertad de poder servir, de poder hacer lo que hay que hacer y en el momento que haya que hacerlo, amén. Por eso seguidamente habla de lo legítimo o legal, amén. Ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. La originalidad es algo importante dentro de nosotros, hermano. La originalidad. Hoy es fácil entender eso porque hoy en día estamos invadidos en la parte del comercio por un montón de productos genéricos, chiviados, como decimos nosotros, ¿verdad? Que no son los originales. Es que el original vale mucho, pero dura más, es bueno, es original. Lo original vale, lo original tiene un precio mayor, claro, cuesta. Es que el Señor no nos ocultó nunca esto, cuesta. Lo que cuesta, inclusive los que preparan la Reina Valera 1960 le colocan ese titulito ahí al pasaje, lo que cuesta seguir a Cristo. Es que seguir a Cristo cuesta, hermano, y la originalidad cuesta mucho. El término enomos habla del legal, o sea, aquello que está dentro del campo de la ley. Usted sabe que en la tierra los hombres, lo que no está dentro de la ley, aunque ellos mismos la tuercen, pero lo que no está dentro de la ley lo castigan. Nosotros tenemos que actuar dentro de la ley. Primera de Timoteo, mire lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 8. Dice: sabemos empero que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Es bueno, la ley, la palabra de Dios es buena, hermano. Es lo mejor. Gloriosa es la palabra, hermano. Dulce, más que la miel y más que la que destila del panal. ¿Verdad que sí? Pero si alguno usa de ella legítimamente, porque si no, esa misma palabra lo condena, esa misma palabra lo elimina, lo descalifica. Se necesita estar dentro de los términos de la ley, de la palabra, hermano. Pablo dice: yo no ando sin ley, estoy en la ley de Cristo. Amén, hermano. Entonces, cosa difícil para el que no usa de ella legítimamente. El libro de los Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Dentro de los versículos 3 al 13 nos habla de otro requerimiento, y es el sufrir. Usted encuentra varias palabritas: sufre penalidades, trabajos a manera de malhechor, cárceles, etcétera. El sufrimiento es algo que nosotros no podemos ni debemos evadir. Lo necesitamos. Por medio del sufrimiento dice la palabra que Dios forma, pule, endereza, corrige, se sienta. Dice la palabra allá en Malaquías capítulo 3 verso 3: se sienta para formar, para pulir la plata. Nosotros somos plata, oro, piedras preciosas. El Señor se sienta. El hecho de que diga se sienta es que se toma tiempo, porque es que pulirnos a nosotros no es fácil. Somos duros, difíciles. Entonces el Señor se toma su tiempo y se sienta a pulir. ¿Y cómo pule? Dice: meterá en el fuego. Zacarías capítulo 9 verso 13 o 13 verso 9 dice que meterá en el fuego la tercera parte de ellos y los probará como se prueba el oro, los fundirá como se funde la plata. El sufrimiento es el arma
la herramienta que más buenos resultados le ha dado al Señor. Nosotros somos así. Nosotros no aprendemos por cabeza ajena. Nos gusta recibir nosotros mismos los golpes. Nos gusta experimentarlo. Se necesita. Es algo que Dios lo lanza como un requerimiento. En el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo, después de que termina su primer viaje misionero, de regreso ya estableciendo ancianos en las diferentes iglesias, una de las cosas que les dice es: y es menester que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. De muchas tribulaciones. Y él mismo se muestra como ejemplo en 2 de Corintios capítulo 6 y capítulo 11. Sufrimiento de toda clase, naufragios, azotes, enfermedades, peligros de mar, peligro del río, peligro, etcétera. Dice, da una lista, hermano, de lo que él pasó y pasaba. Amén. Se necesita, se requiere que nosotros aprendamos a hacerle frente al sufrimiento. Si usted lo ignora, lo coge por sorpresa. La prueba, el momento difícil. Si usted lo quiere evadir, si usted es una persona que definitivamente dice, no, es que yo no quiero sufrir, hermano, y como eso llega de todas formas a todos, entonces nos coge por sorpresa. Pero cuando uno no lo ignora, sabe que a la vuelta de cualquier esquina aparece, entonces uno está preparado. Viene la prueba, viene la dificultad, y no que se ría y se goce, pero pasa con la frente en alto. Jesucristo pudo ceñir su rostro para subir a sufrir, porque era la prueba dura. Iba para Jerusalén, donde sabía que iba a ser crucificado y que iba a padecer muchas torturas en manos de los romanos. Y no estaba seco la risa, pero ciñó su rostro y subió. Para allá es necesario, para allá vamos. Se necesita, se requiere enfrentarlo. Amén. Vamos allá. El frente. Amén, hermanos. Se requiere presentarse a Dios aprobado. Y aquí particularmente dice como obrero, para nosotros directamente, que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Que no tiene de qué avergonzarse, hermano. Esta palabra no debe ser motivo de vergüenza para nadie. Amén. El evangelio no es motivo de vergüenza. Ser de Cristo, aunque como Pablo le dijera a Agripa, encadenado, que le dijo, yo quisiera que ustedes fueran como yo en este momento, pero excepto estas cadenas, porque él sabe que para el mundo eso es una vergüenza, pero se lo dice. Amén. Él no sentía vergüenza, él estaba feliz, estaba contento de poder ser un siervo de Cristo, y se portaba como esclavo, como siervo. Y uno de los términos que más usa el apóstol es ese. Amén, hermanos. Porque él no consideraba que eso era motivo de vergüenza. Nosotros no tenemos de qué avergonzarnos. Hay gente, hermano, que aunque hoy en día con las facilidades que da el evangelio y con la posición en la que encumbra a sus integrantes, pues la gente ya no se ve tanto como antes, que a la gente le da hasta pena tener la Biblia en la mano. Llegaban a la iglesia con un bolso, y dentro del bolso había una bolsa del éxito, y dentro de la bolsa un papel periódico, y después una bolsa de parva, y hasta estaba la Biblia. Les daba vergüenza, le daba pena que alguien le dijera en la calle evangélico. Amén. Yo no creo que haya en este momento algún pastor que de pronto le da pena que por ahí en la calle le digan, pastor, ay, de la huya. No creo, pues. Amén. Pero también en el sentido de que traza bien la palabra, que es un hombre que no está predicando errores, que no está predicando falsas doctrinas, herejías, que estudia, que diseña, hermano, la palabra de Dios, que le da un trazo, que pueda edificar, que pueda nutrir, que pueda ser instrumento del Espíritu Santo para salvación de las almas. Amén. Una persona que se prepara, que busca en la palabra entenderla, poder aplicarla, poder vivirla, ser una antorcha, ser un instrumento con la palabra. El énfasis
en el estudio, ¿verdad? La herramienta es la palabra. La palabra de Dios es nuestra herramienta. La herramienta del obrero cristiano no es la experiencia tiene su lugar. Sirve, claro. No la vamos a descalificar, pero la herramienta es la palabra, hermano. Yo no puedo ir a aconsejar por allá al que venga o ir a alguna parte a aconsejar con mis propios conceptos y criterios, con mi perspectiva, con mi forma de ver las cosas. Porque yo la puedo ver de una manera muy diferente a como la ve el hermano. Entonces yo tengo que entregarle la palabra para que con la palabra él enfoque bien. Él pueda tener una perspectiva clara. Él pueda mirar bien las cosas. Amén. Que la palabra la que tiene la última palabra. Amén, hermanos. No somos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y no se prepara el siervo de Dios. Pablo le dice, escribiendo a Timoteo también en el capítulo 3, que no debe ser contencioso. El siervo de Dios no se prepara en la palabra para decir, ahora sí voy a corchar a los tales. No. Nosotros no somos llamados a pelear con nadie, a contender sobre palabras. Judas dice que defendamos o hagamos defensa apologética con fervientemente, pero no se está refiriendo a agarrarse pico a pico en la calle con otro para que todo el mundo diga que usted es el que más sabe. Esa no es la forma. La mejor manera de hacer defensa de la verdad es predicándola. La verdad siempre se impondrá sobre el error. Siempre. Amén. La verdad gana. La verdad va adelante, hermano. Entonces, al tenerla clara, conceptuada como es, bien preparado el obrero, la defiende. Defiende la sana doctrina. Amén. Porque lo otro lo que hace es trastornar, leímos, a los oyentes, confundir. Y el papel del obrero cristiano no es confundir a las almas. El Señor no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Nosotros tenemos que con la palabra presentar una plataforma en la que pueda el hombre pararse bien, estar seguro, sólido. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3. A su nombre sea la gloria. Verso 2 y 3 dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Amén. Apto para enseñar. Y dice, no heridor, dice en el verso 3. Porque hay gente que usa la palabra es para herir a la gente. Inclusive, y perdóneme que lo diga de esta manera, a los que le están dando la comida. Aunque suene un poco raro. Y los hiere, los abofetea. Como una ocasión dijera el hermano Jorge Álvarez, tiran una pedrada y el cabrito que sabe cómo es, se agacha y pum, le pegan a la ovejita. Le dan esa a la ovejita. Heridor. Hermano, y si hablamos de herir, usted sabe lo que dijo Pablo. ¿Qué le dijo Pablo sin saber que era el sumo sacerdote? Tú me hieres a mí, Dios te golpeará a ti. Uno hiere las ovejas de Cristo y Dios lo golpea a uno. Dios lo hiere a uno. No puede ser un heridor. Tiene que ser apto para enseñar. Amén. Tiene que ser capaz de que si esta persona que lo pudo haber ofendido a usted, que pudo haber hablado de usted, por allá a espaldas estuvo ruñendo costilla pastor, y viene a asesorarse y a hablar con usted y aconsejarlo, usted tiene que olvidarse de eso, ignorar eso y darle la palabra. No aprovechar, aquí viene y libera, yo lo agarro aquí con esta. No, señor. No heridor, apto para enseñar. Sufrido. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Capítulo 4, verso 6.
Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido o criado, dice acá, con las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Hermano, Dios no ha sido escaso para enseñarnos. Si hablamos de la palabra, nos dio el privilegio de manejarla nosotros mismos. Y si hablamos de nuestras autoridades, palabra de Dios hemos tenido, hermano, que nos han enseñado. Amén. Y han sido instrumentos que se han dejado usar del Señor y nos han dado la palabra y han propuesto, si los colocáramos aquí en el lugar del ministro, han propuesto a nosotros como creyentes, nos propusieron. Entonces fueron ellos buenos ministros y debemos de ser nosotros buenos ministros, que podamos encargar a otros, enseñar a otros. Amén. Serás buen ministro de Jesucristo. Amén. No hay buen ministro que no es malo, como dijera también el profesor, no, prepararse no es malo, pero no es buen ministro el que tiene un título o dos por allá de teología y que es el mejor y que es tremendo. No, ese no es el buen ministro, porque hay muchos eruditos de la Biblia que ni ministros son, que ni creyentes son. Entonces no es ese. Amén. Es el que sabe trazar la palabra, el que es apto para enseñar, el que no es heridor, el que no es contencioso. Se puso a alegar a aquel y que es que mire, está bien, ganaste. Amén. Un filósofo por allá en el siglo XVI dijo: montas en cólera en lugar de responder, estáis por consiguiente en un error. Ve lo que se hace y que se acalore, que el que le da rabia es el que está en el error. No podemos ser contenciosos, y hay gente que es muy contenciosa, y el diablo lo que busca con eso es bajarnos a nosotros. Amén. No heridor. Capítulo 6, verso 3. Mire: si alguno enseña otra cosa y no asiente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está hinchado, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, porfias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Delira, enloquece, está fuera de sí el que habla otra cosa que no es conforme a la piedad. Por eso el obrero tiene que presentarse a Dios aprobado, saber qué es lo que le enseñaron y qué está predicando, qué va a predicar, qué es lo que sabe. Amén. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que la palabra le ha enseñado hasta ahora? ¿Qué tiene? Amén, hermanos. Versículo 14: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hay que guardar esa palabra, eso que hemos aprendido, tal cual la hemos recibido del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. Preparados hasta que Cristo venga. Segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ahí volvemos con el punto del oír. ¿Sí ven? Esas sanas palabras en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, verso 23. Dice la palabra: pero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, nuevamente, sufrido. Oiga bien, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Ese, hermano, es una herramienta poderosísima, porque con una palabra bien trazada, dada con mansedumbre, con la intención de corregir. Que es que hay gente que recalca, insiste más en el problema que en la solución, en buscar culpables, en acusar, en señalar con la palabra. Y entonces ellos se llenan de algo que porque es la palabra, pero es que la palabra, el celo, según la palabra de Dios,
puede ser con sabiduría o sin sabiduría. No es conforme a ciencia, dice el apóstol Pablo. Ahí sé lo que no es conforme a ciencia. Entonces, con la misma palabra no tienen la intención, la motivación de corregir, sino de desquitarse o de señalarle el problema a alguien, buscar el culpable. Pero uno cuando va, hermano, a corregir, por eso tiene que ser apto para enseñar y sufrido. Como por lo que dijimos hace un momento, si la persona es una persona que habló de usted mismo, a la naturaleza humana le es difícil tratarlo bien ya, ¿cierto? Entonces hay que sufrir eso, sufrirlo. Cuando se sufre, cuando se es apto para entonces con mansedumbre corrige, entonces Dios puede obrar. Por eso uno le dice, ¿por qué la palabra dirá si quizás Dios? Si Dios quiere que se arrepientan, porque dice si quizás. Porque es que cuando se da siendo apto, entonces puede Dios obrar, si no, no. Si no, la persona antes va a salir es destruida. No, vea, yo que pensé que como era pastor, como es un pastor, entonces yo fui allá porque se supone que los pastores dan aliento, que los pastores orientan, que los pastores dirigen, y vea, me volvió fue trapo a mí. Hay gente, hermano, y por eso dice presentarse, y lo tremendo es que usted se presenta es a Dios aprobado. Amén. A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Amén. Capítulo 2, verso 17. Y verso 15, volvamos a retomar para que miremos todo el contexto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque más adelante irán a la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Gangrena, una muerte parcial de un tejido. Todo empieza ahí. Amén. Cuando no se traza, se incurre en el error. Cuando el obrero es descuidado, no prepara, no estudia, no sabe, en resumido, no sabe qué está haciendo, qué está enseñando, qué tiene, qué ha recibido, lo que ha recibido de mí, lo que has oído de mí, no sabe qué es. Entonces se convierte en un Himeneo o en un Fileto, se convierte en un Alejandro el calderero, en un Demas, que fueron colaboradores del apóstol, que fueron siervos del Señor, que fue gente que sirvió de instrumento para la salvación de otros, y de momento no estaban en las filas del Señor. Empezó con la muerte parcial de un tejido, gangrena, pero carcomerá. Eso va esparciéndose y afecta a los otros tejidos y va acabando. Usted sabe que es un cáncer, ¿verdad? Así parecido. ¿Qué pasó? Pues hubieron muchas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en estas dos cartas, nos habla de el oír. Entonces fue que algunos de ellos no oyeron como debiera de ser. Porque uno se pregunta, ¿qué pasa con esos hombres? ¿Qué pasó con fulano de tal? ¿Qué pasó con aquel otro? En este caso, ¿qué pasó con Demas? Que prefirió más el mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Alejandro el calderero? Que le produjo muchos males. ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? Que empezaron a predicar una doctrina diferente. No, posiblemente una de tantas, no habían oído la palabra, no pusieron atención. La actitud no fue la de aprender, la de oír para asimilar. Se desencaminaron, se extraviaron. ¿Ve? No buscaron ser aprobados, trazar la palabra, estar delante de Dios trazando bien la palabra,
no trabajaron, no lucharon, no vivieron legítimamente. Amén. No quisieron sufrir penalidades. Hay gente que le huye al sufrimiento, no quisieron sufrir penalidad. No, yo no me voy a someter a eso. Se enredaron en los negocios de la vida, en el mundo. En el caso de Demas, prefirió el mundo. Amén. Se enredaron. Empieza poco a poco. Amén. La araña teje la red con paciencia. Ya sabe que ahí llega, algún día llega la mosquita. En cualquier momento, ahí la teje. Amén. Y después de que caiga ahí, chao. Amén, hermano. Otra cosa, 1 Timoteo 5:22 dice: consérvate puro. No se conservaron en pureza. Amén. Camino de santidad. No se conservaron en pureza. Echaron de sí la fe. Dice allá de 1 Timoteo 1:19 que echaron de sí la fe. Dejaron de creer, mejor dicho, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Hermano, la fe es como la clave del evangelio. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se requiere. No se puede echar de nosotros. Así lo que veamos esté totalmente al revés, hay que seguirle creyendo a la palabra. La palabra es la que dice la verdad. No es aquella circunstancia, no es aquel individuo, no es este nuevo panorama que está teniendo el mundo, como dicen por ahí, el nuevo orden mundial. No, la palabra es la última palabra. Amén. La verdad está en Cristo. La verdad está en Jesús. Hay que seguirle creyendo a la palabra, como estén las circunstancias. Amén. Como aparentemente se ven. Porque realmente hay situaciones, hay momentos en que pueden venir pensamientos. El diablo no se puede quedar quieto porque lo echan del empleo. Él está es para atacar y hacer creer lo que no es. Entonces él está lanzando dardos. Y de momento así, un pensamiento volátil, pero esto aquí, inmediatamente tenemos que ir a la palabra. No, la palabra dice otra cosa. La palabra dice esto y es así. Amén. Aleluya. Aunque no vamos con los ojos cerrados, pero aquí sí se puede aplicar que cierre los ojos y créale a Dios. Amén. Con él sí podemos cerrar los ojos y extender la mano, porque sabemos que no nos va a soltar, que él no falla. Él, mire que en todo lo que leímos, si lo negamos, él nos niega. En todo, él también hace lo mismo, menos en la fidelidad. Si somos infieles, él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Hay otro versículo ahí, es que dice: acuérdate de Jesucristo. Hermano, cuando venga esa situación que quiere apartar la fe de su vida, acuérdate de Jesucristo. Jesucristo tiene que estar en la mente del cristiano y del predicador, constantemente. Y acuérdate de Jesucristo, ¿para qué? Para mirarlo a Él. Él es nuestro ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Hermano, la fe tiene que mantenerse en Cristo. Nosotros no podemos desviarnos por ninguna circunstancia, por ninguna necesidad o aparente cambio dentro del panorama histórico o profético, porque hay predicadores que, si usted se pone a oírlos, cambian las cosas. Y con la Biblia, amén, desecharon la fe y naufragaron. El que desecha la fe naufraga. Pero dice la palabra, el fundamento de Dios está firme. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y si nosotros le servíamos y queríamos servirle a Dios al principio de nuestra vida cristiana, hay que seguir, porque es el mismo Dios. Y las circunstancias de entonces a las de ahora con respecto a Dios son las mismas. Dios no cambia.
Dios no cambia sus planes, Dios no cambia sus propósitos. Dios sigue siendo Dios. Nadie lo